Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa de conversación y análisis del Mostrador Televisión, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Con nosotros hoy día Renato Garín, abogado, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Hola Renato, gracias por estar Federico, acá. qué gusto estar acá. Mirko, qué gusto estar acá. Nuestro y, por supuesto, ¿Qué tal? dueño de casa, Mirko Magari. Hola Mirko. Saludos a Iván Weissman. Saludos Iván, se debe estar bañando en Mar del Plata. guatita al sol en Mar del Plata, espero que lo esté pasando muy bien, llegué muy repuesto. Y Sí, de mejor genio del que se fue. Sí, que le da cosas interesantes. Bueno, y hoy día seguimos a todo Bachelet, o vinculado con, a todo Lago. Lo de la formalización de Natalia Compañón, a mí me parece que podríamos apuntarle un poco, ¿no? Sí, se van precipitando. El viento sopla hacia Bachelet. Hace un año partió el caso. Y en este caso no es viento cola. Impactándola en la encuesta. Este es viento proa. Impactándola en la encuesta por básicamente una muy mala reacción política. Si de algo sabemos que es culpable en el caso Cabal, el Bachelet es de reaccionar políticamente de manera deficiente. Eso por lo menos a la luz del resultado objetivo, evidente de la encuesta. Partiendo por poner a su hijo ahí. Por una serie de sucesos a los que ya nos hemos referido. Sí. Y ahora entramos en tierra derecha al área judicial, ¿no? Y la ya formalización por parte del fiscal, luego la querella que la semana pasada había presentado el Servicio de Impuestos Internos. Sí, Impuestos Internos contra Compañón hace entrar en la vía judicial a la casa de la familia presidencial, y yo creo que ese es un indicador político porque probablemente vamos a ver una tensión que se va a instalar durante todo el año en torno a ese tema, y sabemos que, y esto es lo políticamente más relevante porque no hay ningún antecedente para decir que Bachelet está envuelta en algo en el caso Cabal, pero sí sabemos que reacciona muy mal a eso. Hasta el minuto se hacía la evidencia, la pregunta es si ella se va a resetear, se va a reformatear, se va a hacer el coaching respecto de tomar una línea inteligente, porque el caso contrario probablemente vamos a seguir viendo cómo se hunde en la encuesta, porque tiene que salir a reaccionar muy bien. Se requiere de la moneda una respuesta inteligente que no está. O sea, la respuesta no puede ser, no nos referimos a procesos judiciales en marcha, que la justicia haga con independencia. Esa es la respuesta tipo años 90, tipo Francisco Vidal, hablando de las cosas que le incomodaban ahí en la vocería. Hoy día es incompleta. Y muy probablemente debería haber, esto en la teoría del manual de comunicaciones, un despliegue de Bachelet respecto al tema, pero desde un lugar interior. Pero es que no lo puede hacer porque ella en privado sigue defendiendo a su hijo y a su nuera. Entonces, cuando tu convicción... Un político de verdad tiene que pensar en lo personal, decir en privado una cosa y en público decir la contraria de manera convincente, y creo, si no, no eres de verdad. ¿Qué opináis, Renato? Me parece muy serio la Natalia Compañón. Me parece que efectivamente, como dice Mirko, hay una cuña instalada en el entorno de la presidenta. Además, rescato que esta semana el diputado Silver salió diciendo que Cabal funcionaba como una oficina de lobby. Y lo dijo así, con esas palabras. Y viendo los antecedentes que se aportaron en esa comisión y lo que se conoce, me parece que es bastante cierto en eso. Y es bastante serio que sea el hijo de la presidenta de la República y su mujer quienes conduzcan esta especie de agencia de lobby en la sombra, dedicada a la influencia y dedicada a conseguir acuerdos con los empresarios y mover su influencia en el gobierno. Después de eso me parece que Bachelet está golpeada en el ala, y este diario lo dijo antes que nadie, que es que el flanco más débil de Bachelet la primera semana del gobierno era Sebastián Dávalo. Yo creo que en Dávalo aparece muy claramente lo que Ricardo Caponi, el psiquiatra, decía algo muy inteligente, decía: Chile es un país infantilizado. Chile es un país infantilizado, y te lo digo, yo he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos y en Europa. Una persona de 18 años en Europa, en Estados Unidos, es un adulto. En Chile una persona de 30 años es un niño chico. Y Sebastián Dávalos tiene el arquetipo, muy chileno me parece a mí, que es el cuarentón apoyerado. Y Dávalos representa el cuarentón apoyerado y golpea muy seriamente la forma en que Bachelet lo trata a él en público. Y eso a Bachelet la ha dañado, creo yo, irremediablemente. Yo creo que el gobierno no tiene salida de ese callejón oscuro. Pero la culpa es de ella. Todo el mundo le dijo que no pusiera al muchachón apoyerado ahí y lo colocó. Y ese es el tema complejo, porque van
Compañón, y si Compañón cae, probablemente detrásito venga Dávalo, ¿no? Y si es así, la responsabilidad no es solo de la mamá con complejo de culpa, aquí hay un tema de culpa política seria, y que eso ya sí que es viento en contra. Si yo fuera escritor, que no lo soy, o novelista, estaría pensando en una novela con este tipo de personajes, porque tiene... Es una tragedia, en definitiva. Es una tragedia, claro, saliéndose un poco de la... Uno se va a la parte comedia, ¿no? Y va a entrar al análisis asertivo desde el aspecto de la personalidad y la subjetividad que hace Renato. Por cierto, una tragedia, ¿no? O sea, una novela no podría ser mejor. Oye, pero a Bachelet no solamente se le viene esto, sigue el tema Sokimich, plata para la precampaña, que la primera estrategia comunicacional absurda, ¿te acuerdas? Era decir que no hubo precampaña. A ver, si todo el mundo sabía que las campañas empiezan muchos meses antes de lo que dice la ley electoral. Y ese periodo ya se sabe que lo financiaron muchas empresas, a Peñalillo y sus boys, pero fundamentalmente Sokimich. Claro. Y ahí se vincula con Martel y se vincula con Riquelme, que es el administrador de la moneda. El diseño jurídico y comunicacional de SQM para poner esta línea Maginot que no llegara a los cargos de decisión política desde la defensa de Peñalillo que hace Enrique Correa con Gabriel Saliasnik, ¿no? Es que el pato de la boda sea Martelli. Y Martelli al principio empezó a cumplir el rol. Martelli estaba en silencio. Como Carlos Cruz en la época hemos sabido, claro, no. Es distinto, porque en el caso de Carlos Cruz hubo un acuerdo político de caballeros que se respetó de lado y lado. Pero él hizo de pato la boda. A Martelli no tengo ningún elemento para presumir que se haya negociado algo con él. Simplemente se cortó el hilo por lo más delgado para mal manejo, en definitiva. Y claro, porque hay cosas que son inmanejables. Ya una primera declaración a la Fiscalía habla de pago al administrador de la moneda, Cristian Riquelme, que tiene una continuidad porque fue administrador de la moneda durante el primer gobierno de Bachelet, jefe de finanzas del comando de la segunda campaña y hoy día de nuevo administrador, y está en el ojo del huracán. Y la moneda, esto es notable. En el caso Compañón, la moneda tiene un libreto malo, antiguo, pero tiene. En el caso de Riquelme no hay libreto. O sea, es un tema del que no se puede hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas, como se llama mi columna. Eso es lo que ocurre en el caso. Ese tipo sí que sabe. Riquelme sí que es un tipo que sabe mandar, que sabe plata. Por supuesto, los que manejan la plata tienen un seguro, un seguro de vida. Y ese seguro de vida se puede cobrar una sola vez y probablemente muy alto. Y lo que tú dices, Federico, respecto a cómo se reinstala a partir de esta declaración de Martel de la Fiscalía, el tema de que efectivamente hubo un precomando de campaña de Bachelet que es completamente ilegal, y ese comando probablemente fue, por todos los antecedentes de la vista, financiado por el yerno de Pinochet. O sea, le pasa lo mismo. Hay varias otras empresas. Claro, exactamente. El hecho que esté, igual que en el caso de Marco Enrique Minami, para una candidatura de izquierda, ¿no? De gente refractaria, desde el punto de vista simbólico de todo lo que fue la dictadura militar de la manera que lo es Bachelet, es un problema grave. Es gravísimo, a nivel simbólico, imagínate. Sí, hay un personaje que yo creo que acá en el diario se le ha puesto el ojo y creo que hay que seguir poniéndole el ojo, que me parece que es realmente el pez gordo de este asunto, que es Jorge Rosenblut. Me parece que Rosenblut se la está sacando un poco gratis la pasada esta. Por ahora. Y todos los antecedentes que hay disponibles, las declaraciones que ha dado la secretaria de SQM, la misma declaración de Martelli, las cosas que se saben del mismo Riquelme, parecen indicar que era Rosenblut el verdadero hombre de las finanzas de Bachelet. Y eso sería... No, Riquelme era un administrador, pero el gran recaudador, el gran recaudador parece ser Rosenblut, ¿no? Y te quiero hacer un comentario ahí respecto al tema de los abogados. No precisamente sobre Saliasnik, sino en general sobre los abogados en todos estos casos de gran connotación pública, que es que el estudio jurídico en Chile, como institución, como corporación, tiene muy poca regulación. Tenemos un estatuto de ética en el Colegio de Abogados que se preocupa del abogado puntualmente, el abogado singular. Pero todos sabemos, todo el mundo que participa del mundo jurídico en Chile sabe que esos estudios jurídicos de una abogada o un abogado, como tenía mi abuela en Melipilla, por ejemplo, se acabaron. Hoy día tenemos estudios jurídicos en Chile que tienen 120 abogados, por ejemplo. Eso es una corporación del derecho, ¿verdad? Entonces tú te enfrentas a estudios jurídicos que se relacionan con el Estado y con los reguladores en muchos planos, que pueden ser lobistas,
que pueden ser asesores, que pueden ser directores de fundación, que pueden estar en centros de estudio, ¿verdad? Entonces, el abogado en Chile, cuando tiene un estudio jurídico grande y potente detrás de él, tiene cierto manto de impunidad que le permite moverse en diversas zonas, que me parece que hay que meterle regulación ahí. Parece muy oportuno. Además que Rosenbluth jugaba el rol de gran recaudador porque al mismo tiempo era el hombre que después juntaba las piezas para que quienes ponían plata... Un operador en toda exactamente, Rosenbluth tuvieran cierto blindaje, claro, o ganaran cosas, ¿no? Rosenbluth como personaje expresa muy bien, y de hecho es discípulo da de Benninger. Y daba novela también. Tenemos dos novelas ya. Tenemos dos novelas. Discípulo de Benninger. Es Benninger quien iniciado el proceso de la transición, lo llama a Estados Unidos para incorporarlo acá en la medida que tenía Benninger el diseño político de cooptar a una capa tecnocrática de sensibilidad concertacionista, y a partir de esta capa tecnocrática que transita entre el mundo público y el privado, construir las redes de poder que van a ser el verdadero corazón de la transición política. Una vez desactivados los movimientos sociales. La concertación en el gobierno, los partidos de la concertación en el gobierno, ¿no? Y sus cuadros tecnocráticos profundamente y políticos profundamente vinculados al poder económico. Es sacar a la derecha la imbricación de derecha económica, derecha política, y lo logran. Reemplazarlos. Claro, reemplazarlo a la trenza. Y eso es lo que logra. Y por eso que el diseño de financiamiento de la política es este, es decir, a subordinar a la política al gran empresariado es un diseño de poder, es una estrategia de poder. Y Rosenbluth es un personaje fino, calibrado, fino, muy inteligente, educado. Que cumple este rol porque él va pasando por los puestos clave de grandes empresas transnacionales, ¿no? Y es el vínculo con la concertación gobernante, porque... Ojo, empresas transnacionales, reguladas por la autoridad. Claro, pero eso es lo que vende. Pero sí, eso es lo que se vende, ¿no? Con una derecha política condenada a ser minoría, permanente por lo que Ascanio Caro denominó alguna vez la mayoría sociológica chilena. Entonces lo que se vende como largo plazo en Chile es eso, ¿no? Esa trenza, eso, el manejo de esos intersticios. Y eso es lo que hoy día... afortunadamente está temblando y hay temblando, está amenazado, pero no está destruido en ningún caso. Vamos a ver. No queda mucho. Volvemos en segundos. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Y Renato, huele mucho el ambiente a Ricardo Lagos Escobar, ¿o no? Muchísimo. El candidato, dicen mucho. La operación Lagos la llamó Mirko Macari. Yo estoy de acuerdo. Hay una operación Lagos claramente en camino, y me parece que la persona que está a cargo de esa operación, al menos a quien percibo yo como el más visible, es Eugenio Tironi. Y Eugenio Tironi está instalando en la prensa constantemente una tesis política que tengo la impresión que logró instalar, que es que los empresarios están por sobre la clase política en la respuesta a la crisis. Si bien es cierto... Bueno, han tenido mucho más agilidad para reaccionar a la crisis. Sí, sin embargo, yo publiqué acá una columna en el mostrador que está disponible que se llama ¿Por qué no se discuten normas en la ENADE? Y que me sorprende mucho que los empresarios han tenido una incapacidad para darse a sí mismos estándares. Y tiene que ver un poco con la mentalidad leguleya de este país, ¿no? Que el único estándar público y notorio que reconocemos todos es la ley pública en el diario oficial, ¿verdad? Siendo que en todas partes del mundo, en Estados Unidos por ejemplo, que es el gran modelo del empresario chileno, hay mucho soft law que se llama, derechos suaves, recomendaciones, ¿verdad? Y en esa columna colocaba... Prácticas sociales. Prácticas sociales que códigos éticos de estas industrias. Mínimos, ¿verdad? Claro. Recomendaciones, ¿verdad? Y te digo, 4 temas que están completamente ausentes. Primero, el tema de cómo se relacionan los empresarios chilenos con los lobistas, ¿sí? O sea, lobistas en los directorios, lobistas en los directorios de las fundaciones, lobistas después en la prensa. A mí me impresiona cómo los lobistas concurren a algunos diarios y algunas radios en Chile en calidad de expertos sociales de lo que ocurre en Chile. ¿Tú te imaginas en Nueva York al gerente de la General Knowlton, que es la mayor empresa de lobby de Nueva York, teniendo escribiendo ante New York Times el escenario político? Y sin decir que es parte de General Knowlton, como tenemos en Chile, en La Segunda, en El Mercurio, los abogados, para volver también al tema, los abogados, oye, tienen tribuna, los abogados más conocidos para hablar de lo que quieran. Permanente. Bueno, es que eso es el subdesarrollo exitoso chileno, que tiene que ver con la mentalidad de fondo de la élite. No, si tú perteneces socialmente a un grupo, da lo mismo el sombrero que tengas, porque antes que todo está tu pertenencia social. O sea, hoy día recién se empieza a atisbar que pareciera que sería complicado, ¿no? Pero lo que te domina en Chile es tu lugar de clase. Claro. Esto parecería un llamado marxista a la lucha de clase,
Iván Weissman debe estar viendo el programa indignado porque como esto que trasnochado en los años 60, pero si hay un lugar, yo creo que en pocas partes en el mundo, pero en este, donde tiene sentido la construcción cerrada es en Chile, ¿no? Sobre todo desde las propias clases altas, ¿no? Desde la clase dirigente. Entonces la pertenencia a la clase social, al club de Cachagua, es lo que te permite esa membresía, y da lo mismo el sombrero en el que tú estés. Sin duda. Hay un segundo tema que más que clase social en Chile es más complejo, es el tema de pertenencia a este partido del orden, ¿no? Esa es la expresión de la trenza política, pero la manera uno de escribir es a las redes primarias de origen de 10 colegios, 2 carreras, 2 universidades, ciertos círculos. O sea, tiene que ver con lo social muy predominantemente. Esa es mi opinión, social, pero no es, esa es mi opinión a mi juicio. Es más complejo, diría yo. Bueno, no es materia del análisis ahora. Fue enfocado en Lago y el rol de Tironi. Inteligente Tironi. Muy inteligente. Como lo ha ido colocando. Y me impresiona cómo están todas, porque esto del constitucionario, estos animalitos que salen explicando de nuevo el infantilismo, ¿verdad? Vuelvo sobre ese punto. Estos animalitos que aparecen en la tele explicando lo que es una constitución, lo que es una república, viene de un funcionario de Tironi, que está asesorando al gobierno en ese tema. Tironi, además, sobre eso, opera sin responder si acaso su empresa es o no una agencia de lobby. Está inscrita a Vanguardia Comunicación en los registros de lobby, que depende de Tironi Asociado, y sin embargo él niega su carácter de lobista. Y te coloco un segundo tema que me parece que los empresarios chilenos deberían tener normas de éticas mínimas, que son las puertas giratorias. No puede ser que en Chile se pasen de una empresa, de un directorio, a un ministerio, y del ministerio de vuelta al directorio en lapsos de días. Con toda la información, además. Pedro Pablo Errázuriz, militante de Bópoli, pasa de ministro de Transporte del gobierno Piñera y a los 2 días aparece en su bus. Asesorando ahí. O el caso más grave del año, Federico, que le hemos dado harto acá en el Mostrador y en el Mostrador Mercado, lo ha sacado varias veces, que es el tema del señor Rafael Quilizasti, que es un gran empresario, ¿verdad? Que tú vas a cualquier parte del mundo y encuentras sus vinos con chitoro, uno queda como rey con los casinos del diablo, más son baratos, pero sin embargo lo que hizo pasándose de la Corfo en una instancia fiscalizadora de las cascadas de SQM a la presidencia de las cascadas de SQM es algo insólito en el mundo, y los empresarios chilenos no le dicen ni pío, ni pío. Tercer tema que los empresarios no se hacen cargo, los directorios. Pero hay reproche ético, los empresarios funcionan mucho con el reproche ético. Pero yo creo que podría ser por escrito con una norma, ¿me entiendes? Que es como funciona objetivamente el asunto. Una norma que ICARE, alguna instancia empresarial, algún gremio, sacar y decir, ¿sabes qué? Vamos a autocolocarnos un plazo de 1 año, antes que salga la ley incluso de la inhabilidad que propuso el informe Engel, ¿verdad? Inhabilidades empresariales, para pasar de los directorios a la política y viceversa. Complicado, en el mundo anglosajón funciona mucho, en las costumbres, no hace falta escriturar cosas. Pero hay un plazo de 2 años, ¿eh? En Europa y en Estados Unidos. Si tú te estás pasando de una pega clave... Pero eso es legal, es un tema legal, pero estoy diciendo la ética, las prácticas éticas, las buenas prácticas no están en código, no están en leyes. Te lo estoy diciendo, Federico, para desfigurar la tesis de Tironi, de que los empresarios están en una especie de altar moral. Claro, yo no lo veo. Pero sí tienen más capacidad de reproche ético a los que se malportan. Por ejemplo, a Sayé también el reproche ético con todas las maldades que ha hecho ha sido muy fuerte. A los mates por el tema de la corrupción ha sido fuertísimo. Ahora, sobre Lago me impresiona a mí que el expresidente, yo creo que se está equivocando y se está abriendo un flanco en darle este rol a Tironi. O sea, no creo que nadie. Yo creo que me llama la atención que el expresidente coloque a Tironi en ese rol. Yo no creo que haya alguien en un rol. Creo que la gracia del Mapu Martínez es que funcionan en equipo, piensan muy coordinadamente, y ahí radica su fortaleza. Nadie tiene una trenza tan articulada, con tanto cerebro gris, con tanta materia gris buena, de primer nivel, actuando coordinadamente. Ahora, la gracia de Tironi dentro del Partido del Orden o del laguismo es que lo único laguista bacheletista. ¿Te acuerdas tú cuando Lavín dijo soy bacheletista aliancista? ¿No? Bueno, este es el único, porque todo el resto está enfrentado a Bachelet. Claro, este junta los dos mundos. El resto está. Entonces, Tironi escribe alabando a Bachelet y sus reformas, salvando el personaje, tiene instalado a caballo en la Cancillería, puede tener a su gente tranquilamente en el gobierno, y recibiendo, haciendo negocios con el Estado, ¿no? Y a la vez preparar el aterrizaje de la. Entonces es un personaje clave si uno quiere ver que una Bachelet debilitada va a tener que simplemente ceder y prescindir de su rol, el rol teóricamente siempre tiene un gobierno, un presidente en la designación del candidato de su conglomerado, que en este caso aparentemente va a ser cero.
Bueno, mira, no sé si tienen algún otro tema que estamos en verano, igual no está tan activo como otras semanas, ¿no? ¿Hay algún otro temita antes de que Mira, cerremos el programa? yo quería colocar un tema que una columna también que escribí acá en el Mostrador hace como 2 años ya, pero que la gente me la está tuiteando y me la está facebookeando permanentemente, que se llama Santiago, capital del agotamiento, que es sobre el estrés que se vive en Santiago de Chile. Y eso a mí me impresiona, fíjate, cada vez que estoy fuera de Chile y vuelvo, me impresiona el agotamiento psíquico y físico de las personas en Santiago. Eso yo no lo veo en ninguna otra capital del mundo. Yo veo que el agotamiento que se vive, el colon irritable de las mujeres, la fibromialgia en las mujeres, el estrés permanente, yo creo que no es normal. Yo creo que ahí hay algo, tenemos que meterle desde el punto de vista de la política pública, hay que meterle cabeza a por qué se vive tan mal psíquicamente en Chile. Yo creo que no es normal. Bueno, hay varios factores, se mencionan normalmente, el Transantiago, que se demora en llegar 2 horas, 3 horas a la casa de la gente, toda esta periferia que se armó fundamentalmente en dictadura. La ciudad dormitorio. Exacto. Yo vengo a la ciudad dormitorio de Melipilla. San Bernardo es lo mismo, Isla de Maipo es lo mismo, Carretango es lo mismo, que hicieron una carretera, ¿verdad?, la autopista del Sol hace 18 años. Se colapsa. Yo hoy día una especie de avenida. Sí. Pero además la calidad de vida en el trabajo, ahí tiene 1000 factores, pero un muy buen punto. ¿Y sabes qué, Federico? Como para hacer un cierre a ese tema, yo creo que en Chile hay un tema que es que perdimos la ternura. Perdimos la ternura por el otro. Entonces, el otro en Chile es siempre un objeto de competencia. No, alguien que te puede abusar, Exactamente. pasar por sobre ti, porque esta sociedad, ¿en qué momento se convirtió en unos sobre otros? No lo sé, pero... Bueno, la esencia del sistema, ¿no? Competir, prevalece el más voraz. Y la competencia es buena y el que tiene que morir muere. Eso está en la base del concepto neoliberal. Pero neoliberal, pero no liberal, y por eso hay sociedades que están política y socialmente estructuradas con lo mejor pero no en nuestro caso. Del capitalismo, pero frenando eso y generando redes de apoyo como son las socialdemocracias. Pusimos el neoliberalismo encima del fondo y este es el resultado. Entonces, exacto, eso es, neoliberalismo encima del fondo. Y yo pongo en duda que en Chile, con todas las colusiones y la manera en que uno observa cómo funcionan los mercados regulados específicamente, yo creo que en Chile no hay capitalismo. Yo creo que le queda grande ese nombre al sistema económico. Además que después se abusa del otro, se aprovechan de triquiñuelas, vemos triquiñuelas en todos los grupos, una buena parte de los grupos, de los grandes grupos económicos, lleno de triquiñuelas para ganar unos pesitos más. El tema de Sayé, por ejemplo, llena de triquiñuelas. 70% de los chilenos ganan menos de 430.000 pesos, o sea, el país es una pulpería. No es con una gran debemos ser un mall, pero una pulpería. Como dice Salazar, con una gran subzona monetaria virtual, ¿verdad? Que es que muchos chilenos están sobreendeudados y eso y la deuda lo que produce una esclavitud en definitiva. Y un insomnio, un estrés, un colon irritable en las personas. Porque no eres libre de tus decisiones. O sea, cuando tienes que comprar cosas básicas como alimentos con tarjeta de crédito, es la pulpería. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo para otros temas y guardémonos para la próxima semana. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Federico. Acuérdense en las vacaciones de leer lo mejor de los 15 años, de los primeros 15 años del Mostrador, un libro que es súper digerible y en definitiva un libro de historia. Y nos despedimos con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Hasta la próxima semana. Renato, chao. Muchas gracias. Chao, chao.